Listo. Estamos grabando y empezamos nuestra segunda sesión. El día de hoy, colegas, vamos a abordar nuestro siguiente tema dentro de nuestra discusión general de la crisis del coronavirus, que recordarán que era la motivación desde la cual partimos nuestra sesión. Entonces, listo. Bien, entonces vamos a empezar nuestra segunda sesión, ¿ya? De esta crítica en tiempos de pandemia. Vamos a empezar el estudio de la crisis civilizatoria del capitalismo y su multidimensión. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poco de qué implica o en qué consiste la idea de crisis civilizatoria y por qué nos va a servir esto. Bueno, pues porque básicamente la noción de crisis civilizatoria es quizá una de las mejores maneras en las cuales podemos abordar también la crisis múltiple, porque tanto la crisis civilizatoria como la crisis actual son crisis múltiples, asociados a la pandemia del coronavirus. Pues yo creo que este concepto va a sernos bastante útil. Aparte que continúa con nuestra planificación de discutir las crisis económicas y en general las crisis dentro del capitalismo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de la sesión actual. Entonces, yo quiero empezar con una primera frase de motivación para el tema. Y esta frase viene de Antonio Gramsci. Entonces, Gramsci plantea que la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. Entonces, con esta cita de Gramsci, lo que nosotros estamos viendo es que la crisis, la época de crisis, es una suerte de etapa en donde lo viejo, las viejas estructuras, los viejos patrones, mucho de lo que conocíamos, y si queremos asociarlo al momento actual, mucho de lo que conocíamos como lo normal, está decayendo o literalmente muriendo en algunos casos. Y sin embargo, no vemos todavía claridad de hacia dónde vamos, o sea, no vemos una claridad de hacia dónde podría estar apuntando el mundo en medio de esta pandemia. Entonces, yo creo que la cita de Gramsci es bastante clara, ¿no? O sea, estamos viviendo una época en donde lo viejo muere, cae la vieja normalidad que conocíamos, pero no vemos con claridad cuál va a ser esa nueva, entre comillas, normalidad, ¿sí? Y no solo eso, sino que en medio de este proceso de caída de lo uno y la incertidumbre de lo que viene después, a su vez vemos que se están empezando a notar ciertos fenómenos bastante crudos en el mundo. En términos políticos, vemos que mientras que por un lado la rebelión popular parece persistir pese a la pandemia, por otro lado la reacción de los estados, incluso en algunos casos muy concretos como Estados Unidos, la fuerza pública se muestra bastante agresiva respecto a la población, vemos actitudes autoritarias, vemos, o sea, una suerte de degeneración mayor a la que ya existía, obviamente, pero mucho más grave y peor si se consolidan esas posibles tendencias de un mayor autoritarismo y control de la población a través de los medios tecnológicos que usamos. Entonces, creo que esta cita de Gramsci ayuda para entender justamente qué es una crisis y la etapa de crisis que estamos viviendo a través de la pandemia del coronavirus y todas sus implicaciones. Entonces, bueno, como les dije, el tema de esta unidad, perdón, de esta sesión y probablemente de la sesión próxima, o sea, creo que son dos sesiones, va a ser la discusión sobre la crisis civilizatoria. Entonces, bueno, empecemos con la ligera introducción. En general, sabemos que en el capitalismo las crisis aparecen cada cierto tiempo. Entonces aquí uno si quisiera ponerse un poco conceptual podría plantearse al menos dos preguntas. La una es, bueno, ¿qué queremos nosotros entender por capitalismo? Y la otra es, bueno, ¿qué vamos a entender por la crisis del capitalismo? Entonces, entender el capitalismo es toda una tarea que implica una labor larga de construcción teórica, conceptual, pero en general, cuando hablemos de capitalismo estamos hablando de aquel modo de producción en donde básicamente domina el capital. ¿Y qué es el capital? Bueno, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero en general es una forma, al menos hay maneras de interpretarlo, ¿no? Pero en general el capital es una relación social. ¿Pero qué relación social? Una relación social por medio de la cual quien la ejerce, quien posee el capital, tiene la capacidad de volver mercancía prácticamente todo lo humano. Y no solo eso, sino que aparte puede ampliar, y de hecho está ampliando permanentemente esa capacidad, ese poder, ¿de acuerdo? Y eso se ve a través del proceso que llamamos como acumulación de capital. La crisis, en cambio, podemos entenderla de manera muy general como una interrupción,
a los procesos de reproducción o de repetición de esa expansión del capital, si estamos hablando de la crisis del capitalismo. Entonces, bueno, esas interrupciones a ese proceso de expansión del capitalismo se dan cada cierto tiempo. Estamos acostumbrados a hablar de crisis, mucho más en los países de la periferia capitalista. La crisis nos acompaña todo el tiempo, pero ahora obviamente estamos hablando de una crisis mucho mayor. En fin, estas crisis no son solo económicas. ¿Sí? A veces uno puede caer en la tentación de creer que todo el problema del capitalismo es económico, pero en realidad las crisis que enfrenta el capitalismo, sobre todo a escala global, son múltiples y tienen dimensiones ambientales, tienen dimensiones políticas, dimensiones de salubridad, como estamos viendo en estos momentos, etcétera. Entonces, las crisis no son solamente económicas dentro del capitalismo, sino que son múltiples. O sea, cuando empezamos a ver una crisis económica, empezamos a ver que al mismo tiempo esto empata con muchas otras dimensiones. Y eso nos lleva a pensar en por qué. O sea, por qué resulta ser que cuando tenemos una crisis económica vemos que al mismo tiempo hay una crisis, por ejemplo, medioambiental. ¿Por qué vemos que al mismo tiempo tenemos una crisis financiera? ¿Por qué al mismo tiempo tenemos una crisis incluso en términos de valores, de cultura, de identidad, etcétera? O sea, hay muchas formas de ver la crisis, incluso migratoria. Vean lo que sucede y vale la pena visibilizar el caso extremo de población, por ejemplo, venezolana, que ha estado circundando por Latinoamérica, ha estado dando las vueltas por Latinoamérica. Primero salió de su país buscando mejores condiciones de vida y ahora regresa a su país y todo en medio de una pandemia y condiciones extremas. Solamente por poner un ejemplo, por ejemplo, todas las migraciones que se dan desde el norte de África hacia Europa, gente que muere en el Mediterráneo saliendo de sus condiciones extremas de pobreza, exclusión, incluso guerra civil. Es decir, el mundo enfrenta crisis múltiples, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunas razones para creer que esas crisis múltiples que enfrenta el capitalismo no son aisladas, no son coincidencias, sino que tienen una raíz estructural, o sea, una raíz que nace de la propia estructura de la sociedad capitalista en la que vivimos. Entonces, hay razones para creer que el capitalismo, a través de su expansión, genera algo que vamos a llamar la crisis civilizatoria. Entonces, ya vamos a explicar qué es la crisis civilizatoria, pero es la intuición. El capitalismo, a medida que se expande, genera una crisis de carácter global, genera crisis en todas las dimensiones de la vida. Y esa crisis, ¿sí?, se expande al mismo tiempo que se expande la mercantilización de todo aspecto humano, que es justamente lo que provoca el capitalismo. Entonces ya vamos a entrar en ese detalle. Y bueno, creo yo que esa crisis civilizatoria hoy es más evidente justamente por todas las contradicciones que han sido exacerbadas a través de la pandemia del COVID-19. Pensemos, la desigualdad. La desigualdad, al menos desde el enfoque de Marx, por ejemplo, es una de las bases que sostiene a la civilización del capital, a las sociedades capitalistas. Y de esa manera vemos que la desigualdad existe desde hace siglos, pero se ha exacerbado en el capitalismo para algunos autores. En este caso, pues no recomiendo la obra de Piketty, pero bueno, al punto al que voy es que la desigualdad persiste, pero en el caso del coronavirus se ha vuelto más extrema, es cada vez más visible gente que no puede ni siquiera guardarse en cuarentena porque no tiene los recursos. Y al mismo tiempo tenemos la contradicción de grandes grupos económicos que están amasando millonarias fortunas en medio de la pandemia. Entonces tenemos esas contradicciones y muchas más que han sido exacerbadas, pero ya existían. O sea, nuestra sociedad no es que está viviendo nuevas contradicciones, ya existían esas contradicciones, solo que ahora se están llevando al límite a causa de la pandemia. Entonces, bueno, la propia pandemia ha generado problemas múltiples. Aquí está por decir solamente de manera ilustrativa cómo, esto es desde la visión más formal, convencional, digamos, cómo el coronavirus está afectando y golpeando a cada uno de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por Naciones Unidas. Entonces resulta ser que el coronavirus está golpeando en una mayor pobreza, está generando un problema de hambre, está obviamente generando un problema de salud, está generando un problema de educación, o sea, está llevando a que el sistema educativo se replantee cosas y eso aumenta incluso la exclusión, porque estamos sabiendo que hay personas que no van a poder, de hecho, es muy probable que exista gente que en estos momentos haya dejado de estudiar hasta saber cuáles van a ser las condiciones futuras. Pensemos solamente en gente que no tenga la posibilidad de acceso a estos medios como el Internet y demás, o tal vez tenga acceso muy limitado. Obviamente que tendrá que poner una pausa en sus estudios o ver qué pasa, o tal vez haya gente que tenga que trabajar para conseguir algún ingreso y suspender sus estudios. Entonces la educación está siendo afectada. La igualdad de género. Esto es interesante y al mismo tiempo cruel. ¿Interesante en qué sentido? Deja en evidencia algo que se invisibiliza mucho. Buena parte de la capacidad del capitalismo de acumular
no solamente se sustenta en la explotación a la clase trabajadora, sino también en la explotación que se hace al trabajo no remunerado del cuidado. Muchas personas, sobre todo mujeres, realizan enormes esfuerzos para mantener y sostener el trabajo del cuidado de manera gratuita, de una manera gratuita que no se ve reflejada en los salarios. Es decir, el capitalismo no tiene que pagar, bueno, el capitalista no tiene que pagar por ese trabajo no remunerado que mantiene la subsistencia del hogar, que es realizado básicamente por las mujeres. Entonces resulta ser que la igualdad de género se está golpeando cada vez más porque tienes más personas, más damas, más mujeres que tienen que realizar trabajos de cuidado por toda la estructura machista y patriarcal que persiste en nuestras sociedades. Entonces ahí también está afectando el virus. ¿En dónde más está afectando? En la capacidad de acceso al agua. Por ejemplo, en la ciudad de Quito ha aumentado de forma importante el consumo de agua, mientras que en otras partes ni siquiera tienen acceso. O sea, pensemos en barrios marginales, tanto de las ciudades como de los campos, que no tienen ni siquiera acceso a agua. ¿Cómo se les pide, por ejemplo, que se laven las manos? ¿Cómo se les pide que mantengan ciertas normas si ni siquiera se les ha brindado agua y alcantarillado? Entonces, eso tenemos como otro problema. Poblaciones enteras que hasta ahora, en el 2020, no tienen agua, no solamente en Latinoamérica, solo en Ecuador, en el mundo, pensemos en África. O sea, entonces, ese problema persiste. Y no solamente el acceso al agua, sino que el agua sea, que implique alguna condición de salubridad también. ¿Qué más? Tenemos problemas de energía, tenemos un problema del trabajo, esto es evidente, la crisis del coronavirus ha llevado a un grave problema de pérdidas de empleos, tenemos también un problema sobre la sostenibilidad de las ciudades, ¿sí? O sea, volvemos al punto de ciudades que incluso se confinan y empiezan a absorber recursos y absorber recursos que le proveen los sectores del campo y demás. Entonces, ¿qué tan sostenible es eso con el paso del tiempo? Tenemos el efecto sobre el clima. Muchas decisiones importantes que se deberán tomar sobre el clima no se han tomado y eso ha llevado a que incluso el propio virus se expanda, porque hay algunas hipótesis, claro que todavía estamos en campo de hipótesis, pero se plantea que entre otras de las razones por el surgimiento del virus está también el irrespeto que el ser humano ha tenido con respecto a la naturaleza. Hemos roto ciertos límites y eso ha llevado a que ciertos virus que están contenidos en el mundo natural empiecen a llegar al ser humano en términos de paz y justicia. Eh, Vamos al caso extremo. Los propios conflictos que existen a escala global entre potencias, entre Estados Unidos y China, que bueno, no sabemos muy bien a dónde terminen, a dónde nos vayan a llevar, pero también tenemos los conflictos que ya han existido de antes y van a volverse más agudos. En África nuevamente. Tenemos conflictos políticos que están ahí, siguen pese a la pandemia, como el caso de Venezuela, y etcétera. O sea, tenemos una época de conflictividad más amplia. Y aparte de eso, tenemos que la acción del mundo, la coordinación del mundo para enfrentar estos problemas va a estar limitada. Muchos países han tomado decisiones aisladas, otros países tratan de llamar a una acción conjunta, pero no ha sido posible. El mundo no ha podido juntarse para tomar una acción única contra el coronavirus. Entonces, en definitiva, ¿sí? Con este ejemplo, lo que trato de mostrar es que la pandemia nos presenta un escenario claro de crisis múltiples. O sea, no tenemos una crisis en un solo sector, sino crisis en varios sectores. Y esto si lo llevamos, por ejemplo, al mundo de la periferia capitalista, se extiende aún más a otros problemas. Tenemos incluso el resurgimiento de ciertas enfermedades que se asumía que estaban superadas. Es decir, la crisis no solamente está exacerbando problemas que ya existían, sino que a la vez está volviendo a sacar problemas que se creía que ya estaban superados. Entonces es todo un tema complejo. Entonces yo creo que la noción de crisis civilizatoria nos va a servir justo para tratar de poner un poco de orden en esta cuestión de la crisis del coronavirus y todas sus múltiples dimensiones. Entonces, bueno, hablemos entonces ya con más detenimiento de la crisis civilizatoria del capitalismo. Pues como les decía, al capital sí se lo puede ver primero como una relación social, pero decir eso no es suficiente. El capital es una relación social que implica una forma de poder. Ya, igual alguien puede decir que no decimos nada con la palabra poder. Pues ¿cuál poder hablamos? Hablamos de un poder que permite mercantilizar prácticamente cualquier aspecto humano. ¿Qué queremos decir con mercantilizar? Volver mercancía. Es decir, el dueño del capital tiene la posibilidad de crear mercancías, bueno, no crear, es un mal término, de volver mercancía, ¿sí? O sea, casi cualquier aspecto humano. Pensemos en esto. Alguien con dinero, ¿sí? Es la forma, si se quiere, es la forma que toma el capital, ¿sí? La forma. Alguien con dinero puede prácticamente volver mercancía cualquier aspecto humano con la cantidad suficiente de dinero.
Esto es discutible, ¿no? O sea, alguien puede decir, bueno, no todo lo humano se vuelve mercancía, hay ciertos elementos o valores que jamás serán mercancía, tocará investigarlo. Pero bueno, la hipótesis de la que parto es esa. El capital puede verse como un poder que permite a su dueño transformar en mercancía casi todo aspecto humano, pero no solo eso, sino que aparte de que puede volver mercancía todo aspecto humano, el poseedor del capital siempre busca acumular de forma permanente ese poder, pero no lo hace por maldad, o sea, no lo hace porque es un ser diabólico que quiere dominar el mundo, lo hace por evitar que su poder original desaparezca, ¿sí? Entonces, su poseedor busca acumular de forma permanente el capital para evitar su desaparición. Y alguien puede decir, ¿y por qué va a desaparecer? Desaparición. Pues puede desaparecer, entre otras causas, por la propia competencia capitalista. En el mundo capitalista tenemos competencias feroces, o sea, tremendas, entre grupos económicos que están buscando la manera de destruir al otro, aunque a veces también hay alianzas. Entonces, en esa disputa y competencia, si uno no está permanentemente buscando acumular y ampliar su capacidad de volver mercancía al mundo, va a ser derrotado por otros que también tienen ese poder. Entonces, ¿qué sucede? Que el conflicto y la competencia permanente entre capitalistas lleva a esa búsqueda de que este poder esté en permanente crecimiento. Y en ese momento que está buscando permanente crecimiento y acumulación, es que propiamente podemos hablar de capital. Porque el capital está lanzado, está buscando la autovalorización o el autocrecimiento permanente. Autocrecimiento entre comillas, porque en realidad, dependiendo de la teoría que nosotros veamos, podemos decir que el capital se aumenta gracias a la explotación de la fuerza de trabajo, o algunos dirán que es bueno gracias al emprendimiento y demás, etcétera. Yo adhiero más a la idea de la explotación de la fuerza de trabajo. Pero bueno, esa es la noción inicial, la idea de qué es el capital. Entonces, ¿por qué destacamos esta noción de capital? Que por cierto, quien guste, le recomiendo que revise algunas sesiones que yo elaboré en su momento sobre la noción de capital y pueden ver los detalles, todo el marco teórico previo y conceptual que trata de sostener esta noción. O sea, no es una noción arbitraria la que planteo. Pero bueno, este poder al que estamos llamando capital adquiere obviamente la forma de una suma creciente de dinero. Entonces, esta es una de las formas que adquiere el capital, porque adquiere muchas formas, pero una de las más comunes es ver dinero que aumenta y aumenta, y eso da más y más poder a los grupos económicos que lo ostentan. Entonces, son dueños del poder, dueños de este dinero, están viendo todo el tiempo crecer y crecer ese dinero, pero a la vez están viendo su competencia contra otros. Incluso en la etapa actual del capitalismo, o sea, incluso en la etapa actual a la cual le vamos a llamar imperialismo y de la que discutiremos más adelante, igual, la competencia persiste, pero toma diferentes maneras y formas, pero la idea general es esa. Entonces, ahora, en el capitalismo existen contradicciones. Eso también es un hecho, o casi un hecho, siendo la contradicción más importante, o una de las más importantes para mí, la desigualdad y la concentración extrema de la riqueza. Ahora, esas contradicciones, a medida que el capitalismo se expande, también se expanden las contradicciones. Ahora, esas contradicciones, por el mismo hecho de ser contradicciones, cada cierto tiempo generan problemas a la capacidad del capitalismo de avanzar, y ahí es cuando surgen las crisis. Entonces, en general, el capitalismo, por esas contradicciones como la desigualdad, el hecho de que la producción es cada vez más amplia, pero los dueños son cada vez menos, esto a veces se lo entiende como la socialización de la producción, pero la privatización de la propiedad, y ese otro tipo de, y una serie de contradicciones más llevan a que el capitalismo tenga una tendencia permanente a la crisis. Ojo, en esta interpretación no estoy diciendo que el capitalismo siempre está en crisis, sino que siempre tiende o está en la tendencia a la crisis. O sea, es como que el capitalismo se vuelve un sistema súper complejo, pero a la vez súper frágil, que dependiendo de las circunstancias puede estar cayendo en crisis por una u otra razón. Entonces, bueno, esto nos lleva a una primera definición, que es la definición de crisis capitalista. Entonces, no voy a ser muy riguroso en las definiciones, sino más bien dar intuiciones nada más por ahora. Entonces, en términos amplios, esta crisis capitalista la podemos ver como una suerte de el conjunto general de fallas, ¿sí? Como este conjunto general de fallas y contradicciones que tiene el capitalismo puede llevar a interrupciones que pueden detener temporalmente o de forma, bueno, más temporalmente, al proceso de reproducción del capital. ¿Ya? Entonces, incluso interrupciones temporales ponemos aquí. Porque si fuera una interrupción permanente de la reproducción del capital, ya no habría capitalismo. Entonces, más bien son interrupciones temporales. Entonces, cuando se interrumpe de manera temporal la reproducción del capital, o sea, la reproducción o el nuevo surgir de este poder que busca más poder y mercantiliza más y más cosas, entonces decimos que hay una crisis del capital, una crisis capitalista. Ahora,
hay muchos detalles sobre cómo surge la crisis del capitalismo que los vamos a ir discutiendo más adelante, pero esa es la noción básica, ¿no? Entonces hay contradicciones en el capitalismo y esas contradicciones llevan a una tendencia a las crisis. Ahora, esta tendencia a las crisis, si la combinamos con la propia noción de que todo se vuelve mercancía de una forma creciente, entonces, ¿qué pasa? Que el capitalismo es como si quieren una suerte de, voy a hacer una analogía bien pertinente, creo, una suerte de virus. Es una suerte de virus que es altamente contagioso, o sea, se expande de muchas maneras y es muy fácil de expandir, pero a la vez que se expande va trayendo problemas, ¿ya? Entonces, esa enorme capacidad de expansión del capitalismo, ¿sí? Incluso podríamos hablar de cierta plasticidad para acomodarse a las circunstancias, junto con la expansión permanente y los problemas que tiene de contradicciones como la desigualdad, ¿qué provoca? Provoca que las contradicciones capitalistas no se queden solo en las estructuras económicas, o sea, no se queden solo en el tema de la economía, y empiezan a poner en riesgo la reproducción de toda forma de vida. ¿Sí? Es decir, los problemas que el capitalismo tiene en su interior terminan siendo trasladados a todo el mundo debido a esta expansión permanente que se está buscando del capital. Entonces, como que el virus se extiende a todo el mundo, trayendo todos sus problemas consigo. Entonces, el mundo termina enfrentando no solo una crisis económica, sino muchas otras crisis. Y ahí es donde nace la noción de crisis civilizatoria del capitalismo, o provocada por el capitalismo. Entonces, vamos a entender esta crisis civilizatoria como un momento histórico en el cual llegan a un punto crítico, no solo las estructuras económicas, sino también las instituciones políticas, culturales, el sistema de valores que da sentido a una cultura, y en realidad, diría yo, es, y bueno, como también se menciona en la lámina, una crisis no solo global, sino total. ¿Ya? Entonces, me adhiero aquí a las palabras de este autor, Fernández Boy, eh, en donde se plantea esta noción de las crisis civilizatorias como una crisis total. O sea, no es una crisis que únicamente se da en una parte de la dimensión humana, sino en todas las dimensiones. Por eso hablamos de una crisis de civilización, porque es una crisis que pone en riesgo a la propia civilización en la que vivimos. ¿Ya? Entonces, alguien puede decir, bueno, esto suena un poco radical o extremo, ¿no? O sea, es decir, el capitalismo no solo provoca crisis económicas, sino que las contradicciones del capitalismo provocan crisis en la civilización, en la forma de vida. Entonces alguien puede decir, bueno, está un poquito exagerado, ¿no? Pero si recordamos nosotros con qué empezamos esta sesión, que es la crisis del coronavirus y todas las dimensiones que está golpeando, tal vez ya no suena tan alocado hablar de una crisis civilizatoria. Es decir, ¿no es acaso eso mismo lo que estamos viendo? Una crisis total, una crisis en donde al mismo tiempo sufres problemas de salud, pero a la vez tienes problemas de desempleo, a la vez sufres de incertidumbre, a la vez el tema educativo se complica, a la vez las desigualdades entre personas van aumentando, a la vez vas viendo que cada vez te dominan más a través de medios que tú no quisieras usar siempre, como por ejemplo los medios tecnológicos, el Internet, etcétera. Es decir, como que varias dimensiones de la vida se están golpeando al mismo tiempo, ¿no? Ahora alguien dirá, pero bueno, el problema climático se ha ido volviendo menos grave a causa de que menos gente se está movilizando. La gente ya se está movilizando de nuevo. Otra vez hay contaminación en las ciudades chinas, por ejemplo. Entonces, no es que la contradicción se superó. Imaginemos, de hecho, una economía abierta con un virus rondando por ahí. La gente sin la certeza de que se va a morir por el virus, pero al mismo tiempo buscando sustento, porque, por ejemplo, en las periferias capitalistas no hay que comer si no sales a las calles a trabajar de manera informal. Entonces, es todo, es una crisis total. Entonces, la idea de la crisis civilizatoria es una forma de hablar justamente de esta crisis total. Entonces, en este pequeño esquema que he incluido en la lámina, pueden más o menos ver cuál es la intuición. Entonces, tenemos la tendencia del capitalismo a la crisis, ¿sí? Tendencia a la crisis capitalista por sus contradicciones. Entonces, déjame incluso poner aquí, por sus contradicciones. Entonces, el capitalismo tiene sus contradicciones y esas contradicciones, junto con la expansión del propio capital, la mercantilización creciente y también total, porque el capitalismo como que trata, o los capitalistas mejor dicho, tratan de volver mercancía a todo. O sea, tratan de volver mercancía a nuestro sufrimiento, nuestra alegría, nuestras pasiones. Es decir, piensen en cualquier aspecto humano. Y es muy probable que con la cantidad suficiente de dinero se puede volver mercancía. Y como el capitalismo está buscando una expansión permanente, tal vez llegue el día en el que el capitalismo tiene la expansión suficiente para volver mercancía a aquello que ni nos imaginamos. Pero bueno, entonces combinamos estas dos cosas, la tendencia a la crisis por las contradicciones del capitalismo junto con la mercantilización de todo, y eso nos lleva a la crisis civilizatoria.
que tiene varias características, pero hay dos que me gustaría destacar, que si no me equivoco las refleja ya Claudio Katz, y son dos, más o menos la magnitud y la multidimensionalidad. ¿Qué queremos decir con la magnitud? La crisis civilizatoria es una crisis que tiene potenciales consecuencias globales, y ahora la crisis del coronavirus es clarísimo ejemplo de ello. Vivimos un momento en donde la crisis es global. No es solamente la crisis de Latinoamérica o del Ecuador, no es solamente la crisis de la periferia del mundo, es una crisis no solo de Estados Unidos, es una crisis global, una crisis con una magnitud sin igual, comparable solamente con las crisis vividas durante la Segunda Guerra Mundial, con respecto a la gripe española. O sea, estamos hablando de una cosa global, ¿sí? Y ahora es más claro que antes. Antes también ya vivíamos una crisis global, pero era menos evidente. Sí, nosotros no nos fijábamos mucho porque todavía no afectaba nuestra cotidianidad o creíamos que no afectaba nuestra cotidianidad, pero ahora sí, o sea, ahora hasta nuestra vida cotidiana se ha golpeado, entonces ya la crisis se vuelve clarísima. Eso por un lado. ¿Y qué otra característica? La multidimensionalidad. O sea, en esta crisis civilizatoria convergen varias crisis particulares de diferente índole. Y esto es también clarísimo con el coronavirus. ¿Qué tal si pensáramos que la crisis del coronavirus solo fuera un tema de salud y no nos preocupáramos más allá de cómo salir vivos de la pandemia? Eh, es imposible, ¿verdad? De hecho, varios sectores ya han planteado, y probablemente lo discutamos en sesiones posteriores, esta contradicción entre mantener gente viva y mantener la economía a salvo. Entonces, mientras más tratas de achatar la curva de contagios, que básicamente busca evitar que se sature el sistema de salud, resulta ser que, según algunos, se vuelve más grave la recesión económica. Entonces, como que hay esa contradicción. ¿Cómo salvar vidas, pero al mismo tiempo evitar que se destruya la economía? Destruya la economía, ¿no? De nuevo, entre comillas, porque ¿qué mismo es la economía? A veces la economía en realidad es evitar que los bolsillos de grandes grupos económicos se toquen. Pero bueno, el tema es ese. La crisis civilizatoria es una crisis de dimensiones globales y que está plagada de crisis múltiples particulares. Entonces aquí tienen un pequeño esquema. Me olvidé de incluir la fuente, disculpen, ya lo haré en las láminas. Este es un esquema en donde más o menos se recoge algunas de las potenciales dimensiones de la crisis civilizatoria, algunas, no todas. Entonces, por ejemplo, puede ser que dentro de la crisis civilizatoria encontramos crisis económicas y dentro de las crisis económicas podemos encontrar un montón de variantes. Tenemos las crisis financieras y tenemos otro tipo de crisis, algunas que tienen una tradición un poco más marxista, otras menos, pero en general en las crisis económicas tenemos una serie de cosas que se pueden analizar. Pero también tenemos crisis ambientales. Tenemos, por ejemplo, algo que se conoce como la ley de la degradación ambiental dentro de la discusión del problema capitalista, de la expansión y deterioro del ambiente. Y ahí también tenemos algunas características. Y tenemos otras crisis múltiples, por ejemplo, de violencia. Tenemos la violencia generada por un problema distributivo, la violencia generada por un problema alimenticio, la salubridad que se volvió central hoy en día, la desigualdad, la crisis de género, la crisis por dominación creciente hacia las poblaciones. Tenemos violencias incluso por las crisis del crimen organizado. O sea, pensemos en esto. En estos momentos raros para el mundo, ¿cómo estará avanzando el crimen organizado y cómo estarán avanzando los carteles de la droga? ¿Cómo se estarán moviendo estos sectores que muchas veces actúan, bueno, la mayoría de veces de hecho actúan en las sombras? ¿Cómo estarán actuando ahora? ¿Qué estarán haciendo? ¿Cómo estarán funcionando? Hay una escena bien peculiar de carteles de la droga mexicanos, por ejemplo, entregando víveres a poblaciones. O sea, es una cosa bien peculiar. Entonces, sí vale la pena estudiar eso y ver, bueno, cómo eso lleva a crisis de violencia. En definitiva, esa es la idea de la crisis civilizatoria del capitalismo. ¿Ya? Este esquemita nace de un trabajo que yo lo escribí junto con una amiga, Roberta Curiazzi, una amiga italiana, en un artículo que igualmente lo voy a poner a disposición. En fin, entonces, de todas estas crisis múltiples que les estoy presentando, eh, en esta sesión quisiera abordar específicamente una, ¿ya? Que es la crisis económica, pero vista desde una interpretación cíclica. ¿Ya? Entonces, ya vieron que en las crisis económicas hay muchas variantes, ¿no? Que vamos a ir estudiando una a una. Entonces, voy a empezar con la noción más global de las interpretaciones cíclicas de la crisis. ¿Ya? ¿Por qué hablo de interpretaciones?
Porque hay que ser claros, no es que existe una teoría definitiva de las crisis todavía. O sea, hablar de crisis, de hecho, en muchos espacios, en economía, por ejemplo, es un tanto polémico. Puede haber gente que llegue a tener todo un curso de economía, al menos formal, y no hable de las crisis. O sea, tú tomas un libro convencional de macroeconomía y resulta ser que las crisis casi no existen, o existen como una suerte de espacio, un apéndice o alguna nota histórica y nada más. No son parte central de la discusión teórica. Lo mismo pasa, por ejemplo, en microeconomía. Microeconomía es peor, ¿no? Casi la palabra crisis mismo casi no existe. En cambio, para nosotros la crisis es central en este momento. Entonces, voy a centrarme en estas interpretaciones cíclicas. Repito, interpretaciones porque no tenemos claridad suficiente de hasta qué punto son reales o hasta qué punto son intuiciones teóricas. Es decir, todavía está en un proceso de investigación bastante extenso, ¿no? Sobre qué son las crisis y cómo podemos verlas en términos económicos. Entonces, bueno, hablemos un poco de estas interpretaciones cíclicas. Entonces, la acumulación capitalista está llena de múltiples patrones que podríamos decir que son cíclicos, ¿ya? Recordemos, la acumulación capitalista se refiere justo a este proceso, ¿no? De buscar cada vez más y más capital, más y más poder para mercantilizar a otros, eh, y motivado o empujado especialmente por la competencia. Entonces, entre las razones para argumentar que pueden haber patrones cíclicos en las crisis, podemos ver dos niveles al menos. Yo me he permitido hablar de dos niveles. Uno es el nivel teórico y otro es el nivel empírico. Ya, en términos teóricos, hay argumentos a favor de las contradicciones estructurales del capitalismo y cómo estas contradicciones generan los ciclos, las crisis. Y yo diría que uno de los precursores, bueno, hay algunos, pero quien más me interesa destacar es justamente Karl Marx. Marx, casi en el último capítulo del Capital, del tomo uno, él da una primera intuición de cómo pueden surgir estos periodos cíclicos de crisis en el capitalismo. Y lo hace a través de lo que él menciona o llama la Ley General de la Acumulación Capitalista. Entonces, esta Ley General de la Acumulación Capitalista, cuyo nombre no me gusta mucho, porque eso de ley general da una pretensión científica que en realidad no tiene. O sea, es una hipótesis, si lo prefieren verlo así. Una hipótesis teórica en donde Marx ya más o menos da a entender que, bueno, el capitalismo tiene unas contradicciones que pueden llevar a los ciclos. Entonces ya vamos a hablar un poco de eso. Eso en términos teóricos. Ahora, en términos más empíricos, y por empírico me refiero en términos más contrastables con la realidad, visibles, también se han identificado posibles ciclos en el capitalismo, tanto global como en países. Y esto se puede ver desde múltiples series históricas, sino que la evidencia, repito, todavía no es definitiva. O sea, todavía no tenemos total claridad de que sí, en efecto, los ciclos existen, porque algunos podrían argumentar que, bueno, son accidentes históricos que a veces uno puede estar sesgado y uno quiere ver su sesgo en los datos. Esto es bastante común a veces, y más aún entre economistas, que a veces están desesperados por confirmar sus teorías y quieren ver cualquier dato como una confirmación de su teoría. Entonces, todavía la evidencia no es definitiva, pero hay ciertos patrones que parecería que se aproximan a comportamientos cíclicos de las crisis. Ok, entonces hablemos muy brevemente de algunos argumentos teóricos en favor de los ciclos capitalistas. ¿Sí? Entonces destaquemos eso, ¿no? En favor de los ciclos capitalistas. En primer término, como les mencionaba, tenemos el precedente de Marx. Marx, en el tomo 1 del Capital, argumentó de que puede haber una interpretación cíclica de las crisis en esta llamada Ley General de la Acumulación. Ahora, él no lo hace de forma explícita, ¿no? O sea, Marx no es que era un excelente escritor en cuanto a su estilo, aunque bueno, tiene pasajes muy buenos. Pero este pasaje de la Ley General de Acumulación Capitalista no es precisamente el pasaje más didáctico, si se quiere decir de alguna forma. Pero él ya da a entender que a partir de esta ley general se puede entender los ciclos del capitalismo si uno hace una lectura un poco más detallada de ese capítulo. El capítulo 23 en la edición española, 24 en la edición inglesa, por ahí cambió un poco los capítulos, pero es básicamente casi el final del tomo 1 del Capital. Yo a veces lo llamo incluso la conclusión del Capital, la verdadera conclusión del Capital. Y bueno, para una interpretación, hay algunas, sí, pero para una interpretación de esta ley general, les invito a ver un trabajo que yo escribí en el 2018, que se publicó en la revista Economía de la Universidad Central, y de hecho también va a haber un video opcional para quienes gusten, en donde están los detalles de esa interpretación teórica. Pero bueno, básicamente
digamos que Marx ya deja algunas piezas, da unas intuiciones de cómo el capitalismo podría ser cíclico debido a sus contradicciones. Luego, se han intentado hacer interpretaciones cíclicas justamente de Marx. Y creo yo que aquí es de destacar, siempre trato de hacer esto cuando hablo del tema, el trabajo del modelo de crecimiento de Richard Wood del año 67. Eh, Incluso las fechas, ¿no? 100 años después de que Marx escribió El Capital, pero más allá de las fechas. Richard Goodwin fue un economista y matemático que, bueno, terminó sus días en Italia, pero trabajó, si no me equivoco, incluso en Harvard. O sea, es alguien pesado, fue un economista y un pensador importante. Y él tiene un artículo, creo que llegará a 4 o 5 páginas el artículo original, con un modelito muy elegante, matemáticamente muy sencillo, bueno, simple, sí, es realmente simple, en el cual muestra cómo los elementos más básicos del capitalismo, especialmente la contradicción entre trabajadores y capitalistas, puede llevar al surgimiento de los ciclos. Y hay una enorme discusión respecto al trabajo de Richard Goodwin. Por ejemplo, ¿no? Podemos ver el libro de Flasher, en donde hay mucha discusión teórica de las variantes que puede recibir el modelo de Goodwin. Y hasta la actualidad, si uno revisa un poco en Google Académico, va a encontrar que hay trabajos que intentan estimar a ver si existen los ciclos que Goodwin escribe en su modelito en la economía real. Yo a veces soy un poco cauteloso con esos ejercicios porque tomemos en cuenta que el modelo de Goodwin es un modelo muy abstracto y teórico. Y en cambio la realidad tiene muchos factores, y aparte de los factores propiamente estructurales del capitalismo. Entonces puede ser que uno no encuentre los ciclos perfectos. Pero es interesante, o sea, ya existe esa evidencia de que se puede hacer teóricamente el trabajo de entender los ciclos de Marx. Desde el trabajo de Richard Goodwin. Pero hay muchos otros autores, hay otros autores relevantes que han intentado esa interpretación cíclica. Entre ellos podemos citar a Sherman, Eagley, Leibman y otros. Entonces, bueno, no me voy a detener en esta discusión más teórica mucho, pero al menos mencionar a estos autores para motivar la discusión. Yo mismo estoy metido también en un trabajo para entender los ciclos de forma más teórica. Pero bueno, vamos al meollo del tema teórico. Si no quiero entrar en los detalles, vamos al meollo. Entonces, a partir de una reinterpretación analítica y teórica de esta ley general que plantea Marx en el tomo 1 del Capital, se pueden notar dos detalles. ¿Ya? Entonces, de hecho, el trabajo que les invito a revisar, el que yo realicé, es un trabajo hecho en ecuaciones diferenciales y un poquito de simulación matemática, y en donde se pueden encontrar algunas cosas. Primero, la condición cíclica de la acumulación capitalista. O sea, hay varias razones para creer que la acumulación capitalista posee una dinámica cíclica compuesta de dos etapas, que las podemos poner nombres, pero a mí me gusta llamarlas animación y crisis, para más o menos reflejar las dos grandes etapas de la expansión cíclica del capital. Es una etapa de animación y otra de crisis. Y bueno, aparte de eso, también tenemos algunos efectos particulares como la mecanización. Esto es un tema interesante que surgió en ese trabajo que yo realicé. Resulta ser que el aumento permanente de la mecanización podría, sí, podría tal vez, volver más inestable la dinámica del capitalismo, sobre todo porque surge una contradicción. Yo mecanizo más la producción, pero la mecanización al mismo tiempo genera más gente expulsada del proceso de producción. Por un lado, esta gente expulsada que va al ejército laboral de reserva puede ayudar a explotar más a los que están trabajando porque genera más presión. Con una máquina hay más desempleados y los desempleados presionan a los que están empleados y los empleados, para no perder su trabajo, aceptan peores sueldos o aceptan unas condiciones de explotación más altas, que paréntesis está muy parecido a lo que vivimos, ¿no? Es decir, gente perdiendo el trabajo, no por la mecanización, pero sí está perdiendo el trabajo por la crisis de coronavirus. Y mientras pierde el trabajo, tiene que soportar mayores condiciones de explotación. Pero bueno, eso por un lado, pero por otro lado, menos gente implica menos fuerza de trabajo con la capacidad de producir y crear valor. Entonces es como que el capitalismo está en una contradicción, o sea, por un lado vota gente, pero por otro lado necesita gente para producir. Y es lo que vimos claramente en la pandemia. En la pandemia, que bueno, no es la mecanización, pero, o tal vez sí será. Pensemos en las máquinas que ahora están ayudándonos a hacer mucho trabajo mecanizado. Pero el punto es, ¿será que acaso en la pandemia no vimos que por un lado hay gente que es expulsada y por otro lado la gente que está trabajando tiene que esforzarse más? Entonces hay contradicciones de ese estilo. Entonces digamos que esa contradicción puede generar caídas drásticas del capitalismo, o sea, puede generar caídas abruptas, que incluso pueden golpear la tasa de ganancia. ¿Ya? Ahora, aquí dejo una nota, ¿sí? No voy a entrar mucho en los detalles teóricos de esto, pero
¿cómo se comporta la tasa de ganancia en un capitalismo cíclico? Ya, aquí hay un debate teórico bien peculiar, que tal vez lo discutamos un poquito en próximas sesiones. Pero la idea básica es, si el capitalismo tiene este comportamiento cíclico, ¿qué esperaríamos nosotros de la tasa de ganancia? Ya, entonces algunos plantean que, bueno, puede ser un comportamiento cíclico, pero decreciente. Pero bueno, dejo esa duda teórica abierta. En definitiva, entonces, los ciclos del capitalismo pueden estar asociados a estas contradicciones, ¿ya? Que se resumen sobre todo en la contradicción fundamental en donde tenemos clases trabajadoras explotadas que perciben un salario y las clases capitalistas explotadoras que perciben una ganancia. Entonces, ¿cuál es la mecánica básica, teórica, de estos posibles ciclos que surgen en el capitalismo? Entonces, para algunas personas que ya han tenido la oportunidad de trabajar conmigo antes, este esquema tal vez no les es novedoso, para otros tal vez sí. Entonces, muy rápidamente tratemos de explicar la intuición básica de este proceso teórico. Entonces, invito a que empecemos desde la acumulación de capital. Entonces, el capital se expande, se acumula. Entonces, entre los procesos que provoca esa acumulación de capital es que se emplee más gente. Entonces, más fuerza de trabajo entra en la producción capitalista. Eso va a provocar que se reduzca lo que más se llama el ejército laboral de reserva, que es básicamente la gente o desempleada o subempleada, por ponerlo simple. Si la gente desempleada y subempleada se reduce y por tanto crece el empleo en buenas condiciones, hay una tendencia bien peculiar, y es que la clase trabajadora gana poder. ¿Por qué gana poder? Tiene más miembros, pero al mismo tiempo hay menos gente afuera que le genera presión. El riesgo de perder su trabajo es menor, puesto que el capitalismo se expande. Entonces, como la clase trabajadora puede ganar más poder, puede presionar por mejores salarios y por mejores condiciones laborales que disminuyan la intensidad del trabajo. O sea, menos explotación en términos de trabajar más horas extra, en términos de menos tiempos muertos, etcétera. O sea, las condiciones laborales mejoran porque la clase trabajadora tiene más poder. Pero, ¿qué sucede si aumentan los salarios y cae la intensidad? Sobre todo en sociedades donde la productividad, no la metamos en la discusión por ahora, la productividad, porque eso nos complica un poco más el modelo, pero se puede, tranquilamente se puede y se hace un modelo un poco más complejo, pero vamos a la esencia nada más, para ganar tiempo. Entonces, si suben los salarios y cae la intensidad, cae la explotación laboral, y al caer la explotación laboral, a la corta o a la larga las ganancias también sufren problemas, porque resulta ser que tenemos menos gente a la cual le podemos pagar salarios bajos. La mayoría toca pagar salarios altos y a la vez exige mejores condiciones laborales y eso cuesta. Entonces, ¿qué sucede? La explotación laboral cae y puede llevar a la caída de las ganancias. Obviamente que, repito, hay muchos detalles. En países petroleros como el Ecuador, las ganancias capitalistas pueden depender de más cosas. Hay temas de marketing, hay temas de patentes, hay temas de monopolios, etcétera. Ya, eso se puede agregar, pero este es el meollo, digamos, del tema teórico. Caen las ganancias por una menor explotación y tenemos el proceso inverso. Cae la tasa de ganancia, cae la misma acumulación de capital porque la acumulación de capital se alimenta en especial de las propias ganancias que son reinvertidas. Entonces, menos ganancias reinvertidas pueden provocar menos acumulación. Y al caer la acumulación, pasamos de la etapa de animación, que era toda esta primera etapa de expansión, a una etapa de crisis en donde cae el empleo de fuerza de trabajo, aumenta el desempleo, aumenta el subempleo y aumenta este ejército de reserva. Un mayor ejército laboral de reserva, ¿qué hace? Debilita a la clase trabajadora. Tenemos menos gente empleada trabajando y los que están trabajando tienen una mayor amenaza de despido. Entonces, los salarios se pueden reducir, como de hecho está pasando en varios países, incluyendo el Ecuador, ¿sí? Varias regiones en donde hay reformas. Aquí es donde vienen las reformas laborales, por ejemplo. Las reformas laborales que permiten que bajen los salarios y que aumente la intensidad del trabajo. ¿Cómo puedes aumentar la intensidad del trabajo? Menos tiempos muertos, cambiando las horas de trabajo. Puedes hacer que la gente trabaje más horas sin reconocerles horas de extra. Cosas, o sea, pueden ser muchas cosas. Pero el punto al que voy es que estos y otros procesos que debilitan a la clase trabajadora permiten que aumente la explotación laboral. Mayor explotación laboral puede llevar nuevamente al aumento de las ganancias y de hecho pensemos en esto. No se da, ya en términos más prácticos, no se da que durante las etapas de crisis las clases trabajadoras son exprimidas hasta que salgamos de la crisis. Aquí viene esa típica frase, y por eso es que pongo aquí está en rojo, no se busca salir de la crisis aumentando la explotación. Pensemos, no nos dicen a veces hay que arrimar el hombro, hay que todos aportar para salir de la crisis.
pero resulta ser que quienes más aportan suelen ser a veces los sectores populares y las clases trabajadoras que tienen que sufrir reformas laborales, tienen que sufrir de varios recortes, incluso en servicios como educación y salud. ¿Y eso qué hace? Permite o le da más libertad a los capitalistas para aumentar la explotación y recuperar las ganancias. ¿Sí? Entonces se ven, o sea, por un lado teníamos que en la etapa de animación los trabajadores ganan fuerza, ganan poder y eso puede agotar las ganancias. En cambio, en la etapa de crisis, los trabajadores pierden poder, eso permite que sufran reformas laborales y mayor explotación y eso hace que aumenten las ganancias. Y ahora es bien claro, hay varios países, el mismo Ecuador, que han emprendido en procesos de reforma laboral que permiten aumentar la explotación a las clases trabajadoras. Entonces, es una cosa muy dura, pero parece cierta, ¿no? De que en las crisis, sobre todo, el capitalismo o los capitalistas buscan recuperarse aumentando la explotación a las clases trabajadoras. Hasta que llega un punto en donde las ganancias crecen lo suficiente que permite que la tasa de ganancias se recupere y, por tanto, también las ganancias y la acumulación de capital. La acumulación de capital se recupera y volvemos a todo el proceso cíclico que acabo de mencionar. ¿De acuerdo? O sea, todo este proceso cíclico de animación y crisis, desde una interpretación de lo que propone Marx, nos lleva a esta dinámica cíclica. Lo repito, esto es un tema teórico que de hecho incluso es bastante complejo e inestable porque tú puedes poner más variables aquí y este sistema se vuelve mucho más caótico. Las crisis pueden surgir de muchos más factores. Pero digamos que esta es la esencia del argumento, ¿sí? Del argumento teórico. Repito, pueden haber más factores. Puede ser que las ganancias capitalistas dependan de otros factores y elementos, sobre todo en países particulares. Pero al menos desde el enfoque marxista, Marx, del mismo Marx me refiero yo, podríamos decir que esta es la esencia de ese capítulo 23 que él llama la Ley General de la Acumulación Capitalista. Hay detalles, pero esos los vamos a omitir. Ahora, la pregunta aquí que vale hacerse, que es la pregunta del millón, es, bueno, ¿será que esta tendencia cíclica realmente se da en el mundo real, o sea, en el mundo en el que vivimos? Porque uno teóricamente puede decir muchísimas cosas. Uno puede decir básicamente que, bueno, el capitalismo provoca cáncer, pero si no lo veo en el mundo real, es solamente una hipótesis que tal vez para muchos ni siquiera tenga sentido, aunque bueno, capitalismo, transgénicos, cáncer, no sé. Pero al punto al que voy es que ninguna teoría, y esto no solamente tiene que ver con lo que estamos discutiendo, sino en general, ninguna teoría tiene utilidad práctica si no se compara y contrasta con la realidad. Y este es el punto medular, que el mismo Marx destaca. ¿Sí? El mismo Marx dice que toda teoría es estéril si no se compara con la realidad. Lo malo es que a muchos marxistas y a mucha gente afín a Marx se le olvida eso y se queda en el mundo teórico y abstracto y no se atreve a bajar a la realidad. Otros sí, o sea, no todos, otros en cambio sí lo hacen. Entonces, bueno, más allá de eso, la pregunta es, bueno, marxistas o no, eso no me interesa. El punto es, ¿hay o no hay ciclos en el capitalismo que reflejen estas contradicciones teóricas o se acerquen? Pues bueno, todavía es una pregunta abierta, o sea, no hay respuesta única a esto, pero hay tendencias. Y de hecho, en términos empíricos, o sea, ya con datos reales, o bueno, aproximaciones, unos cuantos autores han podido identificar ciertos posibles comportamientos cíclicos que hay que ser claros, estos comportamientos cíclicos no necesariamente son los comportamientos cíclicos que mencionaba Marx y las reinterpretaciones que se le hacen. Son comportamientos cíclicos que han recibido muchas interpretaciones y muchas posibles explicaciones. ¿Ya? Entonces, uno, por ejemplo, es el famoso ciclo de negocios. Este es bastante famoso, especialmente en la literatura macro más de corte keynesiana, si se quiere, o neo-keynesiana, fuera un término más oportuno, para no mezclarlos con los post-keynesianos. Entonces, en la idea de los ciclos de negocios, nosotros tenemos fluctuaciones de corto plazo entre oferta y demanda, ¿sí? Que generan usualmente cambios en los inventarios. ¿Qué significa esto? Básicamente nosotros vemos que eh, no siempre las expectativas coinciden entre quienes producen y entre quienes venden, perdón, y entre quienes compran, o sea, entre productores y entre compradores, entre oferta y demanda, no siempre coinciden las expectativas. En especial, por ejemplo, las expectativas de inversión. Unos toman decisiones de inversión que no necesariamente están empatadas con las necesidades de consumo. Entonces, ¿qué sucede? Que puede haber ciertos descalces, ¿no? Entonces, ciertos sectores invirtieron de más, empezaron a aumentar demasiado su producción y eso puede generar después a futuro que exista un exceso de producción. Eso por el lado de la inversión. También puede uno pensar que, bueno, resulta ser que las empresas muchas veces, por responder a las expectativas de inversión,
usan mayor capacidad instalada, ¿sí? O les toca aumentar su uso de capacidad instalada. Entonces, si se sale de cierto límite, resulta ser que uno que planificó cierta capacidad instalada, ¿de acuerdo? Tiene que reajustarse por los excesos o faltantes que tienen los demandantes. Entonces, bueno, a la final, estos descalces entre oferta y demanda, esto es más complejo, ¿no? Hay que estudiar toda la teoría de la teoría de los ciclos de negocios, pero estoy resumiendo la idea esencial, ¿no? Es que estos descalces entre oferta y demanda pueden generar ciclos que se van ajustando acorde a los inventarios. Entonces, si este año se produjo demasiado, entonces parte de la producción que se dio en exceso se guarda en inventarios para tratar de ajustarse. Entonces, son ciclos de corto plazo que, bueno, algunos argumentan, esto tómenlo como aproximación, no como ley, ¿no? O sea, es una aproximación que algunos han encontrado que podría estar asociada entre unos 3 a 5 años. Entre los autores está el trabajo de Kitching de 1923, pero en general hay algunos trabajos al respecto. Y mucha literatura económica se aproxima a través del estudio del ciclo de negocios, de los modelos de ciclo de negocios en concreto, ¿sí? De corte neo-keynesiano. Pero bueno, hay otros ciclos de corto a mediano alcance, ¿ya? Entonces, algunos asocian esto a la capacidad instalada y más al lado de la oferta, ¿ya? Entonces, el anterior era el uso de capacidad instalada, ¿no? Y cómo el uso de capacidad instalada puede descalzarse con la demanda. Porque, ¿qué pasa? Yo puse una capacidad instalada y resulta ser que la demanda hace que me exceda de mi capacidad instalada, entonces hay demanda no satisfecha, me toca sacar de inventarios, o al revés. Yo pongo una capacidad instalada y resulta ser que la demanda es mucho menor a lo que yo pensé, entonces hay cierta producción que va a tener que guardarse en inventarios, cosas así. En cambio, en las de corto a mediano alcance es más bien que yo puse una capacidad instalada, ¿de acuerdo? Yo puse una capacidad instalada y yo también puedo tener fluctuaciones desde la oferta, ¿ya? Entonces, yo como oferente veo que es necesario cambiar la capacidad instalada, ya no los inventarios. Entonces, me voy a demorar un poco más. Entonces, por eso es que estos ciclos se demorarían un poco más, porque el productor tendría que aumentar un poco más su capacidad instalada para efectos de mantener la dinámica del negocio, ¿ya? Entonces, no es solamente manejo de inventarios. Entonces, algunos asocian estos ciclos a una duración aproximada de 7 a 10 años, ¿ya? Y entre los autores que hablan de eso tenemos a Juglar. De hecho, se habla a veces de los ciclos de Juglar. Pero, repito, esto es aproximaciones, ¿no? O sea, esto amerita una discusión más profunda. Yo solo estoy diciendo punteos para efectos rápidos. Ahora tenemos fluctuaciones de mediano a largo alcance. O sea, estas son un poco más grandes y ya no solo tienen que ver con capacidad instalada, sino en general con infraestructura. O sea, no estamos pensando solamente en cómo una empresa aumenta su capacidad, sino ya hablamos de cómo una sociedad puede aumentar su infraestructura que puede llevar a cambios productivos y eso demora más tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, confrontando con el trabajo de Kuznets, nosotros vemos que puede haber oscilaciones de entre 15 a 25 años. Y también tenemos ciclos más largos. Pues como pueden ver, hay mucha gente que ha encontrado ciclos viendo análisis de varias tendencias, ¿no? Pero este es uno quizá de los más interesantes e intrigantes para mí. Y son los grandes ciclos, que algunos los llaman así, ¿no? De largo plazo. Estos podrían durar hasta medio siglo, según algunos, incluso más, 60, 70 años. Y estos podrían estar combinados con los periodos de animación y desaceleración de la acumulación a escala global y también con grandes cambios tecnológicos, ¿sí? Y de hecho eso lo voy a incluir aquí. O sea, entonces también puede ser, y también por grandes cambios tecnológicos. Grandes cambios técnicos. Entonces, uno de los primeros en identificar estos posibles ciclos largos del capitalismo o ondas largas es Nikolai Kondratiev, un economista ruso, ruso creo que sí, no soviético. Bueno, Nikolai Kondratiev, tiene un trabajo que creo que se llama Los grandes ciclos de la vida económica, en donde más o menos da una primera visión de estos posibles grandes ciclos. Él analiza series de precios de varios productos y algunas series para algunos países como Estados Unidos, Inglaterra, y encuentra estas posibilidades de grandes ciclos, ¿ya? Y bueno, entre algunos autores que le han dado seguimiento a esto está Ernest Mandel, que él también habla un poco de la posible existencia de grandes ciclos económicos. Entonces, bueno, la pregunta aquí es, bueno, ¿será como que esto existe? O sea, ¿realmente existirán estas grandes ondas, grandes ciclos económicos? ¿Por qué me preocupo sobre todo de los grandes? Por un lado, los más pequeños se pueden estudiar en macroeconomía de forma más detallada y mejor explicada de lo que yo he hecho. Sí, yo mismo he estudiado esto en macro y podría hacerlo en algún momento, pero me quiero enfocar ahora en los grandes ciclos, porque los grandes ciclos
llevan atados eventos históricos muy importantes, ¿sí? Eventos históricos enormes, importantísimos. Aquí pueden ver, por ejemplo, en esta lámina, cómo se han ido dando estas posibles ondas largas del capitalismo, ¿sí? Las ondas largas de Kondratiev, o las ondas K, a veces también se les llama, para grandes procesos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el pánico de 1827, una fuerte depresión que se dio a fines de 1870, del 73 al 79, tenemos la Gran Depresión de 1929 al 39, tenemos las crisis del petróleo que se dieron del 74 al 80, la crisis financiera que se dio en 2007-2009, y tocará pensar si de aquí al 2020, ¿sí? Esto vuelve a caer a causa del coronavirus o no, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una interesante hipótesis. ¿Será que estas ondas largas del capitalismo, como plantea Kondratiev, nos ayudan a entender un poco mejor estas etapas de animación y crisis del capitalismo? ¿Sí? Por cierto, estos datos se hacen a través de un promedio de 10 años, ¿no? De los rendimientos estimados a través del índice Standard Poor's 500, que recoge las 500 mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces sería muy interesante y probablemente haga yo el ejercicio de actualizar estos datos para ver cómo se han comportado estas ondas, ¿no? Recordemos que ya son más de 10 años de la crisis financiera internacional. Es muy interesante porque algunos que estudiábamos estas cosas asumíamos, o bueno, nos hicieron pensar en su momento, que capaz que será la crisis que iba a terminar con el capitalismo. No lo fue, obviamente, pero al inicio muchos se asustaron con la crisis del 2007-2009. Ahora la crisis es peor. O sea, hablamos de una crisis de pandemia y eso podría llevarnos a pensar que tal vez la onda larga, si fue una onda tal vez corta o tal vez es parte de la misma onda. Algunos plantean incluso que el mundo no se recuperó por completo de la crisis financiera. Tal vez Estados Unidos sí, pero Europa sobre todo no. Y todavía había problemas. Recordemos que había problemas económicos en Grecia, en España, en Italia. Y España e Italia sobre todo fueron países súper afectados por el coronavirus. Y eso llevó a que en Europa surjan problemas. Muchos países europeos no querían extender deuda o transferencias, perdón, sin ninguna contraprestación, sin ningún tipo de, o sea, transferencias directas, ¿no? Casi a España y a Italia, por ejemplo. O sea, no se quería eso. La deuda española e italiana ya tenía problemas, viene la crisis del coronavirus. Entonces, muchos alegan que tal vez, al menos en Europa, la crisis que vivíamos en 2009 no sé si va a superar del todo y la crisis del coronavirus golpea más. Pero bueno, ese es un tema para investigar, ¿no? Pero el punto al que voy es que existe esta hipótesis. Posibles ondas largas del capitalismo y tal vez ahora estamos viviendo quizá la etapa de caída de la sexta onda. La primera onda puede estar asociada a la máquina de vapor, la otra puede estar asociada a la expansión de los ferrocarriles, luego tenemos la tercera onda que se vincula a la electrificación y a los químicos, la cuarta onda que se asocia a la producción automovilística y lo petroquímico, la quinta onda que venía a las tecnologías de la comunicación, ¿sí? Y algunos plantean que, bueno, la sexta onda tal vez viene con cambios en la tecnología ambiental, biotecnología, cuidado de la salud. Yo creo que cuidado de la salud puede ser, ¿no? Pero yo creo que esta sexta onda, si es que existe, probablemente esté más asociada a la inteligencia artificial, al manejo de los grandes datos, a las redes sociales, pero bueno, toca ver todavía, ¿no? Pero esa es más o menos la idea de las ondas de Kondratiev. Si esta hipótesis tiene sentido, es probable quizá que estamos en la etapa más de caída de la onda, y quién sabe si después de eso tengamos una nueva expansión con cambios tecnológicos. Y pueden ver que cada onda está asociada a cambios tecnológicos también. Y bueno, la pregunta del millón es, ¿la crisis del coronavirus va a provocar que esta nueva onda que va surgiendo, o mejor dicho, va a provocar que tengamos una caída mayor todavía de la quinta onda? ¿O será solamente algo transitorio y después volveremos a la senda del crecimiento hacia una nueva sexta onda? Asumiendo que las ondas existen, obviamente. Entonces, esta es una pregunta interesante. ¿Será que el coronavirus va a ser una crisis transitoria? O sea, es obvio, se cayó todo por la pandemia, pero luego nos recuperaremos de inmediato. ¿O será que más bien vamos a enfrentar una crisis de muy larga duración? Entonces, ya hablaremos con más detenimiento de eso, pero al menos planteemos un poco el escenario. Por un lado, ¿cuáles son las previsiones? Entonces, el cuadro que ustedes pueden ver aquí, ya se presentó en la sesión anterior, lo vuelvo a repetir, solamente para recordarlo, que al menos el peor año del gran confinamiento podría ser muy parecido a uno de los peores años de la Gran Depresión. ¿Ya? Pero recordemos que la Gran Depresión no fue solo un año, fueron varios años.
La hipótesis de muchos es que tal vez el gran confinamiento, o sea, la crisis actual, sea solamente de un año. Pueden ver incluso que el gran confinamiento es mucho más grave que la gran recesión, la del 2007-2009, la crisis financiera. Y en términos de desempleo, igual, el gran confinamiento está con unas tasas de desempleo que van más o menos fluctuando 13-14%, aunque no llegan a ser como las tasas de desempleo de la Gran Depresión, casi 25%, ¿no? En diciembre del año 33. En todo caso, esa es la pregunta. ¿Será que este gran confinamiento, que el nombre es preciso, ¿no? O sea, una crisis asociada a un gran confinamiento para evitar la expansión de la pandemia? ¿Será que esto va a durar? De hecho, ¿en qué países enfrenta o genera mayores problemas el gran confinamiento? Entonces, aquí tienen una muy breve gráfica en la que se puede ver que hay países que van a crecer, o al menos se creía para abril, porque estas son estimaciones de abril del Fondo Monetario. Se creía que iban a crecer. Por ejemplo, tenemos India, que iba a crecer con una tasa del 2%, China con una tasa del 1,2%, Indonesia con el 0,5%. Luego vemos que hay varios países que caen, ¿no? Japón, Brasil, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. Estados Unidos, por ejemplo, casi cae 6%, Reino Unido cae 6,5%. Para el Ecuador, el Fondo Monetario estima una caída, creo, del 6,3%. El Banco Central del Ecuador después hizo otra estimación que parece que vamos a caer por encima del 7,9, creo que casi 8 días, entre el 8 y el 10%. O sea, unas caídas drásticas de la economía mundial en general y el mundo caería en 3%. Ahora, aquí hay que ser cautos en estas estimaciones puntuales, sobre todo porque en el caso de la India, la expansión del virus está haciéndose de forma acelerada. Entonces es probable que la India no crezca a la tasa que el Fondo Monetario estimó en abril. Tocaría ver nuevas estimaciones del Fondo Monetario, que probablemente se harán pronto, para tratar de entender mejor si se cumplen las previsiones o empeoran las previsiones de crecimiento. Yo creo que van a empeorar, sobre todo en el caso de la India, porque vemos que la India se planeaba que crezca 2%. En medio de la crisis, crecer 2% no está mal, pero probablemente sea una tasa mucho más baja, o quién sabe si está negativa. Es decir, por el tamaño de población y por las condiciones de salubridad, la India puede volverse tranquilamente un epicentro de la pandemia al estilo de Brasil, o sea, o tal vez hasta peor. Brasil se ha vuelto por el momento el epicentro de la pandemia, luego Estados Unidos. Tal vez la India llegue a un punto de desplazarle a Brasil con una cantidad de contagiados y fallecidos terrible, que esperemos, ojalá no suceda, pero está ese escenario a la vista. Y bueno, en el caso de Ecuador, nosotros, muchos saben, y quienes han podido seguir mi trabajo, quienes les agradezco y quienes no, no hay problema, pero saben que nosotros como Ecuador venimos estancados ya unos 5 años. Entonces, con 5 años de estancamiento y aparte tenemos una caída con la crisis del coronavirus, probablemente tendremos otros 5 años de estancamiento mínimo, quién sabe, toda una década perdida, como lo que pasó en los años 80. Y aparte de una década perdida, no solo perdida, sino que la anterior fue desperdiciada, es decir, un escenario triste para el Ecuador. Pero bueno, ese es más o menos el punto. ¿Será que el gran confinamiento, esta es la pregunta, el gran confinamiento va a significar una caída más drástica en las ondas de Condorcet? ¿O es tal vez un periodo transitorio que se va a recuperar y nos va después a llevar a un rápido crecimiento futuro? El Fondo Monetario por el momento estima que esto va a ser puntual. Vamos a caer en el 2020, pero en el 21 nos recuperamos. Pero toca ver, toca ver. Muchos estamos viendo que el virus está durando mucho más de lo que se esperaba. Entonces toca ver. Pero bueno, entonces sí más o menos van viendo cómo empatan el tema de las grandes ondas con el gran confinamiento. Entonces está la hipótesis de si este gran confinamiento va a crear o no una nueva gran onda de Condorcet. O si tal vez el gran confinamiento va a hacer que nos quedemos estancados solamente un año y luego la onda sigue en su expansión. O quién sabe. Eh, y bueno, ¿por qué se plantean estas dudas, verdad? Una de las cosas que ha llamado la atención es el comportamiento de los mercados bursátiles frente a la crisis del coronavirus y el gran confinamiento. Aquí pueden ver, por ejemplo, el indicador S&P 500 semanal y diario. ¿Cuál es el objetivo de este indicador bursátil? Este indicador muestra la evolución en la bolsa de valores de las 500 mayores empresas que cotizan en Nueva York. Y se puede notar lo siguiente, ¿no? Si vemos el dato semanal, podemos ver que después de la caída de 2007 a 2009, la crisis financiera, la gran recesión, tenemos una caída fuerte también justo por el coronavirus, ¿sí? Y de hecho esta caída se magnifica en los datos diarios. Sin embargo, después empezamos a ver una recuperación. Y al menos, estos datos, si no lo equivoco, los obtuve el día de ayer. Estamos hoy 10 de junio de 2020. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que por el momento, como que el mercado bursátil se ha ido recuperando. O sea, tuvo la caída, ¿sí? Pero
Luego se ha ido recuperando. Sí pueden ver aquí una forma de V, ¿no? Entonces, esta es la forma de V que algunos autores mencionan. O sea, que tal vez la economía se cae por el coronavirus, pero luego nos recuperaremos y volveremos a la senda de crecimiento que ya estábamos tomando acá. De hecho, esta es una de las tendencias que Donald Trump más ha destacado de su gestión, y es que los mercados bursátiles con Trump estaban llegando a los máximos históricos. ¿Ya? Entonces, esto es algo que Trump siempre ha estado destacando en sus discursos, que el resultado de toda la expansión económica que ha logrado su gobierno ha hecho que los mercados bursátiles estén mejor que nunca. Y el coronavirus es algo transitorio. Ahora, hay que entender un poco mejor estas alzas repentinas. Y esta alza en particular se debe, entre otras razones, a que ha habido una respuesta muy fuerte por parte de los gobiernos y sobre todo de la misma Reserva Federal en Estados Unidos. Resulta ser que la Reserva Federal expandió su balance en 72% entre enero e inicios de junio de 2020. ¿Qué significa esto? O sea, por ponerlo simple, ¿ya? O sea, la Reserva Federal inyectó liquidez a la economía. ¿Sí? Porque cuando infla el balance, básicamente se está llenando de pasivos. Y recuerden que un banco central, si te estás llenando de pasivos, es básicamente porque tienes más obligaciones. Entonces, ¿qué ha hecho la Reserva Federal? Básicamente, por ponerlo simple, ¿no? Se ha llenado de obligaciones, lo cual llena de liquidez a la economía. Y eso ha hecho como una suerte de expansión que por el momento está recuperando o elevando los mercados bursátiles. Entonces, como quien dice, tal vez los mercados bursátiles, las bolsas de valores, que por cierto funcionan a punta de especulación, tal vez están apuntando a que, bueno, el gobierno está haciendo lo que debe. La Reserva Federal está haciendo lo que debe y en la magnitud que debe. Una expansión del 72% es como que estamos metiendo dinero abruptamente. Pueden ver, de hecho, la gráfica en rojo que dice aquí cómo está avanzando el tamaño de la balanza, de la hoja de balance de la Reserva Federal. Y es una expansión de golpe, o sea, es como que de golpe decidieron los gobiernos del mundo, y esto no solo Estados Unidos, los gobiernos del mundo decidieron de golpe meter una cantidad de recursos a la economía para tratar de reactivar. Es casi como una suerte de shock, o sea, de electroshock. Te está muriendo el paciente, le metes un electroshock a ver si revive. Entonces, en el electroshock, en este caso, es la inyección de liquidez. Metemos liquidez a ver si la economía se recupera. Y al menos los mercados bursátiles por ahora parece que se están recuperando y casi se ha borrado las pérdidas que causó la pandemia al inicio. Entonces, si pueden ver, ¿no? Hay una caída de los mercados bursátiles y luego se han ido recuperando. Entonces, esto por ahora parece reforzar la hipótesis de que tenemos una recuperación inmediata. Y Trump lo ha dicho, o sea, Trump ha dicho, bueno, ya mismo pasamos la pandemia, abrimos la economía y volveremos a estar en la tendencia creciente y el próximo año será de los mejores años para Estados Unidos. Sin embargo, eso está todavía en entredicho. Necesitamos verificar si en efecto esta expansión que hizo la Reserva Federal de su balance llega realmente a tener efectos no solo financieros, sino reales, o sea, generar mayor producción, recuperar el empleo, y la pandemia sigue ahí. Estamos hablando de un país con más de 110.000 fallecidos a causa del coronavirus, entonces aún hay muchas incertidumbres. Eh, yo en lo personal creo que tal vez esto no va a ser suficiente, pero toca ver. O sea, estamos todavía en un punto de toca ver. Y bueno, para ir cerrando esta discusión de los grandes ciclos, creo yo que también vale la pena mencionar un poco de mi propio trabajo, en el cual se ha podido identificar que parece que los grandes ciclos existen en el Ecuador, o al menos hay ciertas posibilidades. Por ejemplo, en la gráfica que ustedes pueden ver aquí, se identifica el promedio de las tasas de crecimiento real del Producto Interno Bruto, del Producto Interno Per cápita y de la población del Ecuador desde el 65 hasta el 2019 con datos provisionales. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver? Podemos ver que en el Ecuador como que hubiera cierta tendencia cíclica, ¿no? O sea, tenemos un primer ciclo que se asocia al primer boom petrolero, que después del 78, especialmente en el periodo 79-85, derivó en la crisis económica que ya conocemos. O sea, el Ecuador vivió una gran expansión en el primer boom petrolero, pero después de la gran expansión, el Ecuador se endeudó bastante. Cuando los precios del petróleo cayeron, el Ecuador se quedó sin ingresos y con una enorme deuda. Y después vendría toda la crisis de los años 80, la crisis de deuda del 83, por ejemplo, en el Ecuador, vendría después todos los problemas de algunos les llaman, ¿no? La larga y triste noche neoliberal, bueno, o sea, la crisis neoliberal de los años 80. Pero después el Ecuador sufrió una ligera recuperación entre los 80 y los 90, ¿no? O sea, como que, especialmente aunque no se recoge mucho en la gráfica, recordemos que en una parte de los 90 el Ecuador vivió una pequeña euforia financiera, ¿no? Como que nos recuperábamos de la etapa de estancamiento de los 80 a través de créditos bancarios que te ofrecían tasas de interés espectaculares.
nadie se puso a cuestionar, bueno, sí había quien cuestiona, pero muchos no cuestionaron que, bueno, cómo es que este país con un sistema económico bien complejado y débil puede tener bancos que ofrezcan tasas de interés altísimas a los depósitos, cosas así. La ley de liberación financiera que se aprobó en el año 94, etcétera, etcétera. El caso es que después vivimos la crisis financiera en el 99, que aquí se ve bastante diluida porque el periodo es tomado desde el 93 al 99. Estos periodos son referenciales, no solo son para construir la gráfica, no crean que los periodos que están ahí son los periodos de los ciclos, son solo para hacer la gráfica. Luego tuvimos una expansión que duró del 2000 al 2006 y del 2007 al 2013, que es la expansión que se dio con el aumento de los precios del petróleo y la recuperación del año 2000 en adelante. Algunos podrían decir que bueno, es que también gracias a la dolarización, temas discutibles que hay que analizar con más detalle, aunque cabe destacar que los crecimientos del 2000 al 2013 en el Ecuador son menores en promedio al crecimiento que vivimos en los años 80, y perdón, 70, por el primer boom petrolero. Pero bueno, de todas maneras tenemos el primer boom petrolero y el segundo boom petrolero. Y después de eso tenemos la caída de la economía ecuatoriana que se da con el estancamiento del 2014, que empezamos finales de 2014, y lo hemos mantenido hasta 2019. Y si nosotros aceptamos las previsiones del Banco Central, lo más creíble es que para el 2020 esta gráfica se va más abajo. Pero ¿qué vemos? Vemos cierto comportamiento cíclico también en la economía ecuatoriana. Ahora, no solo se deberá a la relación de explotación a los trabajadores, sino que también tiene mucho que ver los precios del petróleo, ¿no? Recuerden que somos una periferia capitalista, entonces estamos sujetos al extractivismo, es decir, dependemos de la explotación masiva de recursos naturales y su exportación, ¿de acuerdo? Para obtener ciertas rentas. Entonces, estos ciclos del Ecuador también dependen, obviamente, de los ciclos del precio del petróleo. Pero ahí va la pregunta, ¿y los ciclos del precio del petróleo a qué se deben? O sea, entonces es todo un tema, ¿no? Pero por lo menos parecería que hay ciertos grandes ciclos en el Ecuador, ¿no? Hipótesis que hay que seguir estudiando. Y bueno, los grandes ciclos no solo se ven en términos de producción, también se ven en términos de empleo. Recuerden que la tasa de empleo, o si quieren al revés, la tasa de subempleo y desempleo, puede ser un reflejo de cuán fuerte es la clase trabajadora, cuál es el poder de las clases trabajadoras, porque un mayor desempleo y subempleo, o mayor empleo no adecuado, como lo llamamos ahora en el Ecuador, implica más gente afuera, implica más posibilidades de explotar a los trabajadores y obviamente mayor debilidad. Entonces, hay ciertas estimaciones en las cuales se parece encontrar cierto comportamiento cíclico, en donde las tasas de empleo no adecuado, de subempleo, también parece tener estos comportamientos, ¿no? O sea, etapas de expansión, etapas de contracción, expansión, contracción. ¿Qué tan vinculados pueden estar estos ciclos a los ciclos de la economía capitalista en general? O sea, ¿hasta qué punto los ciclos del empleo se deben a la explotación de los trabajadores, perdón, de los capitalistas a los trabajadores? Tocaría hacer un análisis más riguroso, ¿no? Y de hecho, un primer intento de ese análisis lo realicé ya hace algunos años, en el 2014, en una tesis de pregrado. Quien desee puede realizar ese trabajo. Creo que se llamaba la acumulación, ya no me acuerdo cómo se llamaba, la acumulación capitalista y el ejército industrial de reserva en la economía ecuatoriana, alguna cosa así creo que se llamaba. Entonces, en ese trabajo se intentó hacer un primer estudio econométrico con series y demás para tratar de encontrar estos ciclos en el Ecuador, ¿no? Entonces, obviamente que el trabajo necesita actualizarse y mejorarse, pero parece que sí, parece que la tesis de Marx de que muchos de los ciclos se deben a la explotación a los trabajadores puede ser muy ilustrativa. Y bueno, hay otras series que explican algo parecido, como por ejemplo la serie de salarios, que me olvidé de incluir, pero ya la incluiré en las láminas, donde también se ve que los salarios parecen mostrar comportamientos cíclicos y en términos históricos. En fin, entonces, nosotros podemos ver que tenemos estas etapas cíclicas, posiblemente grandes ciclos, y estos pueden estar asociados a varios patrones. Por ejemplo, las etapas de animación pueden estar vinculadas al estado de bienestar, o sea, una época en donde el Estado toma un mayor rol en la economía, guía la acumulación y se preocupa de la mejor condición de los trabajadores. Esto se parece mucho a la etapa de animación que hablábamos en términos teóricos, ¿no? Es decir, una etapa de expansión donde básicamente, entre comillas, todos están bien. En cambio, en las etapas históricas de crisis, surge, o podríamos decir que tal vez está asociada con cierta etapa del neoliberalismo. No, no siempre, pero en algunos casos puede ser. Por ejemplo, en el Ecuador se ve bastante esto, y en Latinoamérica en general. O sea, etapas de crisis, y resulta ser que en las etapas de crisis se expande más, con más fuerza el neoliberalismo, ¿no? Y al hablar de neoliberalismo me refiero en términos muy simples, ¿no? Ya vamos a hablar con más detenimiento, incluso conceptualmente, qué es el neoliberalismo, pero por ahora, en términos muy simples, como que se da una mayor posibilidad de liberar las trabas, ¿sí? Para que los grupos de poder puedan aumentar su explotación
a los seres humanos y a la naturaleza. Entonces, parece que hay ese vínculo, ¿no? En etapas de animación, como que el Estado toma más protagonismo, las tensiones de Estado y mercado son menores, y en las etapas de crisis aumentan. Y es como que los capitalistas dicen, necesito más libertad para explotar más y recuperarme, justamente, ¿no? Pero obviamente esto no es toda la historia, porque también vemos que en las crisis, cuando se vuelven extremas, el Estado puede ser de nuevo el que aparece como palanca para salvar a los capitales de problemas. Lo que pasó en el 99 en Ecuador. En el 99 el salvataje bancario que significó, básicamente significó que el Ecuador, el gobierno, emitía a través del Banco Central liquidez en favor de los bancos. De hecho, hay un estudio de noviembre, si no me equivoco, del 98, en donde el Banco Central eh, mencionaba que, bueno, 98, 99, yo escribí hace unos días un artículo sobre dolarización, si quieren se los puedo compartir, pero ahí básicamente el Banco Central en ese estudio que les menciono planteaba que resulta ser que la política monetaria del Ecuador estaba condicionada a salvar a los bancos. Entonces, como había que salvar a los bancos, la política monetaria del Ecuador no era libre. O sea, el Banco Central no podía hacer lo que debía, según ellos, sino que estaba limitado a emitir dinero, ¿sí? Para sostener el salvataje. Entonces, resulta ser que el Estado se utilizaba como palanca para salvar a los capitales que estaban en problemas, por muchas inacciones e inoperancias de ellos mismos, irregularidades y demás. Pero resulta ser que algo parecido vivió el mundo en el 2009, 2007-2009, cuando Estados Unidos tuvo que hacer un gran salvataje bancario. También lo hizo a través de emisión de dólares por parte de la Reserva Federal, pero había una diferencia y es que los dólares circulan en todo el mundo. En cambio, en el Ecuador el sucre se devaluó de forma espantosa porque solo nosotros usamos sucres. En cambio, en el mundo es como que la devaluación que hace Estados Unidos se diluye a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, el caso es que hay muchos elementos que agregar a esta historia de las crisis. Y ahora la pandemia, obviamente, es decir, de nuevo, ¿no? Será una forma, la recuperación será inmediata, será una recuperación que se va a demorar. O sea, todo eso también tiene que entrar en discusión. Y bueno, para cerrar esta sesión, esta parte teórica de la sesión o esta discusión del tema, viene la pregunta de, bueno, sí, vienen los ciclos, hay grandes ciclos, pero también hay detonantes particulares. Porque recordemos, no hablamos de la crisis civilizatoria y la crisis civilizatoria tiene muchas dimensiones. En la propia dimensión económica, no basta con quedarnos con la interpretación cíclica, porque además de los posibles ciclos económicos del capitalismo, existe una multiplicidad de posibles detonantes que pueden provocar el salto de la animación a la crisis cíclica. Y ese salto tal vez no tiene una razón única, ¿sí? Es decir, existen los ciclos, muy posiblemente son las contradicciones entre trabajadores y capitalistas lo que lleva a los ciclos, como dice el modelo de Goodwin, pero tal vez ya el momento en el que se da el cambio de etapa, o sea, ya el momento específico, depende de detonantes particulares, no depende de una tendencia general. Entonces también debemos detenernos a estudiar eso, o sea, cuáles son los detonantes o algunos de los detonantes particulares que pueden provocar ese salto. O sea, estás creciendo, pasó algo y boom, te caíste. Por ejemplo, ¿no? Estás creciendo como economía y de repente empiezan a fallar las hipotecas subprime en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Empiezan a fallar las hipotecas y empieza a caer todo en cadena. Pa, 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 pa. Entonces, es un caso muy particular, es un problema muy específico que obviamente no lo podemos analizar desde una teoría amplia. Entonces, esos detonantes también merecen estudio y es lo que vamos a ver en la próxima sesión. En particular, pensemos que el capitalismo es un sistema complejo. ¿Qué queremos decir con sistema complejo? Es un sistema que está lleno de varios elementos que están interactuando mutuamente como una suerte de red, donde hay varios elementos que interactúan al mismo tiempo y en donde es muy difícil aislar unos y concentrarnos solo en unos elementos y olvidar otros. Entonces, esta complejidad que tiene el capitalismo, sí, obviamente hay contradicciones cruciales, hay procesos estructurales, pero también hay complejidad. Y esa complejidad hace que surjan varios detonantes que pueden generar crisis económicas, ¿sí? Pero obviamente, pese a que hay muchos detonantes, la manera de enfrentar las crisis es bien parecida siempre, o casi siempre. Se enfrenta a la crisis por medio de una mayor explotación al ser humano y a la naturaleza. Incluso la emisión de dinero. El salvataje bancario, ¿qué implicó en el Ecuador? Por eso voy a incluir la próxima sesión una lámina de los salarios en Ecuador. Implicó que los salarios se fueran al suelo. Nosotros llegamos a tener en el año 80, si no me equivoco, o más, sí, más o menos en el año 80, más del 30% del PIB iba solo a salarios. Para el año 95, o sea, pasamos del 80 al 95, en el Ecuador, el peso de los salarios en el PIB bajó al 15%.
Luego de eso el dato dejó de publicarse. O sea, tuvimos un periodo de tiempo en el cual no sabíamos cuánto de los salarios pesaba en el PIB. Y después sería que nosotros tendríamos las tendencias más claras, en más o menos 2007, cuando nuevamente se recuperan los salarios, pero después vuelven a caer. Entonces, el tema es que muchas crisis, como la crisis financiera del Ecuador, implicaron caídas de salarios. Tomen en cuenta que cuando se pasó de sucres a dólares, el salario promedio del ecuatoriano creo que bajó a $40 el básico. Era tan bajo que después tocó hacer un incremento inmediato a 120, si no me equivoco. Pero bueno, el punto al que voy es que muchas veces estas grandes emisiones monetarias, estos grandes salvatajes, implican que sea la sociedad, entre comillas, ¿no? La sociedad la que pague la crisis de unos pocos. Muchas veces pasa así. Y ese pago de las sociedades aumentando la explotación a esa sociedad, o sea, exigiéndole más a la sociedad para que la sociedad obtenga recursos que permiten sostener a los grupos económicos que están en crisis. Bien. Entonces, esos detonantes que les menciono son los que discutiremos en la próxima sesión de nuestra discusión de temas. Especialmente no vamos a hablar sobre crisis financieras, ¿ya? Y algunas otras contradicciones de la producción capitalista. Y bueno, obviamente también tendremos que hablar del shock que ha sido creado por la pandemia del COVID-19. ¿Sí? Entonces, en un modelo, Marx no podía prever el COVID, eso es obvio, nadie le puede pedir eso a Marx, pero lo que sí podemos es, en función de lo que ya estamos viendo, tratar de hacer una primera lectura de qué implica ya la crisis específica del coronavirus. O sea, cómo el coronavirus se volvió un detonante para llevarnos a este salto de la animación a la etapa de crisis. Entonces, todo eso lo vamos a dejar para la próxima sesión, en la cual vamos a ser mucho más específicos, ¿no? Vamos a abordar varios temas mucho más actualizados, la crisis financiera, un tema bastante actual, y tal vez nos salgamos un poco de la visión convencional del marxismo, pero creo yo que es bastante útil tener otras nociones de crisis, ¿no? Para que salgamos con una noción más completa. Y con eso ya la crisis particular del coronavirus la podemos enfrentar de manera más precisa. Entonces, todo eso va a quedar para nuestra próxima discusión de los temas.